En primer lugar, presentaremos los materiales que utilizaremos en el laboratorio. En primer lugar, tenemos el flexómetro que utilizaremos para medir la distancia de liga en liga en los diferentes fluidos de glicerina y agua. También tenemos el cronómetro que utilizaremos para medir la caída de las bolitas que dejaremos caer en los dos tubos. Acá les presento el PRI que nos va a servir para medir el diámetro de las esferas y el termómetro que va a servir para medir la temperatura de los dos tipos de líquidos que tenemos. Seguimos con el viscosímetro de la marca Techicmen del modelo H410, que este instrumento nos permitirá medir la viscosidad y el comportamiento del flujo de los fluidos, seguido por los rodamientos de 8 milímetros del ring o poliacetal y los dos rodamientos de acero de diferentes dimensiones, diferentes diámetros de 7.5 milímetros y 6 milímetros. Podemos observar que hay una temperatura de 26 grados. Finalizamos sacando y la medida de la temperatura 25 grados centígrados. Con ayuda de mi compañera medimos con el flexómetro que las ligas estén exactamente a 1 metro de distancia. Para el procedimiento utilizaremos esta bolita que bajará por el tubo de la glicerina. Y mi amiga tiene la siguiente bolita con la que bajará por el tubo de agua. Con ayuda del cronómetro vamos a medir cuánto tiempo demora en caída. Bueno, acá suelto la primera esfera desde la superficie. El truco es no presionar el cronómetro apenas la suelto, sino justo cuando la esfera pasa. Bueno, acá necesitamos que la esfera ya haya alcanzado su velocidad terminal. Bueno, aquí detenemos el cronómetro exactamente cuando la esfera cruza la marca final. Repito este proceso con las esferas para obtener un promedio. Por ejemplo, si obtuvimos una medición, lo anotamos en nuestra tabla para no perder los datos. Y así no perder el orden. En esta hoja de cálculo se desarrolló un análisis experimental para determinar la viscosidad de dos fluidos, glicerina y agua, usando el método de la caída de una esfera basado en la ley de Stokes. En los datos experimentales, primero registramos los datos experimentales. Para cada fluido utilizamos una esfera con propiedades conocidas como diámetro y densidad. También medimos el tiempo de caída en una distancia determinada para observar la velocidad. Se realizaron varios ensayos y se sacó un promedio para reducir el error experimental. En el cálculo de la velocidad, con los datos de distancia y tiempo, calculamos la velocidad de caída de la esfera usando la relación velocidad igual a distancia sobre tiempo. Luego verificamos si el flujo cumple con el régimen de Stokes, calculando el número de Reynolds. Este paso es clave porque la ley de Stokes solo es válida cuando el flujo es laminar, es decir, cuando el número de Reynolds es bajo. Después despejamos la viscosidad dinámica usando la ecuación de Stokes, que relaciona la velocidad de la esfera con las propiedades del fluido y la partícula. Así obtuvimos la viscosidad tanto para la glicerina como para el agua. Y como se esperaba, la glicerina tiene una viscosidad mucho mayor que el agua. Luego, también calculamos la viscosidad cinemática dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido, aplicando la ley de arrastre de Stokes para calcular la fuerza que actúa sobre la esfera mientras cae dentro del fluido. Luego, finalmente calculamos el coeficiente de arrastre, el cual depende del número de Reynolds. Esto nos permite entender cómo se comporta la resistencia del fluido frente al movimiento de la esfera. En conclusión, mediante este método se pudo comprobar que la viscosidad influye directamente en la velocidad de caída. La glicerina, al ser más viscosa, genera mayor resistencia que el agua. Bueno, este experimento es importante porque permite determinar propiedades de los fluidos de forma indirecta, lo cual es muy usado en ingeniería. Llegamos a las siguientes conclusiones. A través del experimento realizado con el viscosímetro, se pudo determinar de manera práctica la viscosidad de un fluido, evidenciando así la relación entre la velocidad de caída de una esfera y las propiedades del fluido.
También se comprobó que la temperatura tiene un efecto importante sobre la viscosidad, ya que a mayor temperatura el fluido tiende a fluir con mayor facilidad, disminuyendo así su resistencia. En este experimento, como hemos trabajado con dos tubos de vidrio, el fluido no se puede expandir correctamente, por lo que la velocidad de caída de la esfera se ve afectada artificialmente. Para esto nosotros lo que hacemos es una corrección y aplicamos correcciones para que la velocidad no se vea afectada. Después, para calcular o para ver con qué ecuación trabajar, tenemos que guiarnos del número de Reynolds, ya que si este es muy bajo, menor a 0.1, tenemos que trabajar con las ecuaciones de Stokes. Mientras tanto, si es de 0.2 a 5, tenemos que trabajar con las ecuaciones de Ose.